ya 8, Tiferet. Las clases 8, 9 y 10 ya vamos a subir a la parte de arriba del árbol. Vamos a empezar a ver también hoy Jochma, Binah y un poquito el concepto de edad. Así que vamos a por ello. Eh, Tiferet. Estuvimos viendo en las dos últimas clases dos sefirá que están por encima de Tiferet en el árbol, que junto con Tiferet conforman lo que llamamos la tríada emocional interna. Es decir, acordaros que desde esta línea que tenéis marcada en el árbol, los demás nos pueden percibir. ¿Perciben qué? Línea central, acordaros nuestras, digamos, capas o estructuras de conciencia. Malhut, la conciencia, el cuerpo físico, que nosotros y los demás con los 5 sentidos podemos percibir. Yesod, ahí encontramos la estructura de nuestra personalidad, toda la información de nuestra personalidad, dónde hemos nacido, la influencia de la cultura, de la religión, la familia, los amigos, el trabajo, nuestro personaje egoico, la personalidad. Subiendo hoy, vamos a ver Tiferet, nuestra esencia, nuestra estructura esencial, central, interna. Fijaros que Tiferet es la séfira donde llegan más netibot, más senderos de todo el árbol de la vida directamente, menos con Malhut, está conectada con todas las séfira del árbol, porque recibe información y precisamente Tiferet veremos que lo que va a hacer es como el componedor para ver si hay completitud, si hay estructura equilibrada en el árbol y esa esencia interna podemos bajarla, manifestarla a través del personaje Yesod en Malhut. Entonces, sigo con la línea. Hoy nos centraremos en Tiferet. Después de Tiferet, hoy veremos qué es esto de aquí, el abismo. Y después tenemos Keter, nuestra estructura o consciencia de Keter. Ahí os diría que más que una estructura es el potencial de estructura. Keter es un agujero, Keter es el vacío por donde va a entrar información en toda nuestra estructura del árbol que se va a ir convirtiendo en nuestra esencia y con un poco de trabajo en nuestro personaje y va a ser manifestada. ¿Sí? Eso era la columna central, recordar. Columna derecha es toda la energía, la información expansiva. Vimos Netzach, todo lo que tiene que ver con el mundo emocional, con el mundo de los placeres, con el mundo de la comunicación no verbal, con el mundo de la naturaleza. Y Hot, que era todo lo que tenía que ver con el mundo conceptual, de la estructura mental humana, del lenguaje verbal. Vimos que también aquí estaba la humildad, el sacerdocio, el orden. Bueno, y vimos en las últimas clases Gesed y Geburah, que me voy a detener un poquito más para que veamos hoy la influencia que pueden tener en Tiferet o qué sucede en Tiferet. Gesed, recordamos, es columna derecha, por tanto, expansivo. Aquí vamos a encontrar todo lo que es el dar. En Gesed encontramos la misericordia, el dar expansivo, el dar a los demás y el dar transpersonal, la solidaridad, la filantropía, es la dimensión de la bondad, es donde se encuentra esa fuerza del dar. Debería ser darnos a nosotros y dar a los demás. Normalmente cuando está en desequilibrio suele ser que damos más a los demás. Y encontrábamos aquí también la fuerza del perdón. Vimos que os puse una clase extra sobre el perdón, ¿vale? Esta columna está en la columna derecha, esta sefira está en la columna derecha y por tanto tiene cuando se desequilibran todas las sefirá de la columna derecha tienen tendencia a desequilibrarse por expansión, es decir, por exceso. Va a decir Netzach, el exceso sería un exceso en los placeres, un exceso en la emocionalidad. Eh, Sin embargo, Gesed lo tenemos como un exceso en el dar. Y Jochma, ahora lo veremos un poquito más adelante. ¿Y qué tenemos en la columna izquierda? En Geburah. Bueno, pues en Geburah tenemos todo lo que era el juicio, el poder, la fuerza, el rigor, los límites.
en el universo de Yetzirah en Geburah es donde encontramos la fuerza de la restricción emocional, donde yo puedo ponerme un límite a mí mismo cuando lo que quiero es gritar o cuando yo quiero tener disciplina, fortaleza, la valentía. Bueno, pues todo eso es lo que encontramos en Geburah. Cuando está en la columna izquierda, los desequilibrios, si se producen, se pueden producir, ya vimos, por exceso o por defecto, y normalmente pues serían también aquí por defecto, ¿vale? Es decir, no tengo capacidad de poner límites y entonces pues doy en exceso, o no tengo capacidad de poner límites y tengo ira en exceso porque no limito mi emocionalidad interna, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué tenemos en el centro de estas dos sefirá, columna derecha y columna izquierda? Que recordemos que siempre la columna derecha y la columna izquierda acaban pivotando, acaban equilibrándose en una sefirá que está en la columna del centro de consciencia, y en este caso es Tiferet. Cuando yo equilibrio columna derecha o izquierda, o aunque las tenga desequilibradas, llego a Tiferet. En Tiferet voy a ver la consecuencia del equilibrio o desequilibrio de estas dos sefirot y de muchas otras. Y en Tiferet voy a encontrar la paz emocional, la autoestima, el equilibrio interno, la completitud, lo que todos buscamos, esa sensación de paz interior, la vamos a tener en Tiferet. Y vamos a ver lo fácil que es perderla, porque las demás sefirá, sobre todo Gesed y Geburah y Binah, veremos que influye también mucho, se desequilibran por un exceso de dar o por un exceso de recibir o por una falta de poner límites, y eso afecta directamente a mi autoestima. ¿Sí? Entonces, entramos ya directamente en Tiferet. Tiferet significa belleza y es, por tanto, nuestro centro emocional interno, ¿vale? Entonces, a diferencia del yo yesódico o del yo malhútico, en Tiferet deberíamos, cuando estamos conectados con un Tiferet equilibrado, sería nuestra esencia fuera de todo condicionamiento. Sería donde encontramos toda nuestra estructura del árbol completada, todo el puzzle lo tenemos en Tiferet reflejado. Si tuviéramos Tiferet que ponerle un astro, que veis que en cada sefirá lo estamos relacionando con uno de los astros o planetas, sería el Sol. Y el Sol es una bonita conexión, porque fijaros, el Sol es lo que ilumina, es la completitud, es la luz interior realmente. ¿Y cuál era el planeta o el satélite o esto de Yesod? Era la luna. La luna por sí misma, que no tiene luz, aunque nosotros hacemos de la luna todo un personaje, en verdad la luna debería únicamente verse o estar reflejada de manera completa por la luz de Tiferet, por la luz del sol. Es decir, vemos el personaje o la luna existe y la podemos ver, bueno, existe por sí misma, pero la podríamos ver o debería estar iluminada por el sol, que es un poco la analogía que hay de cómo Tiferet, cuando está equilibrado, iluminaría al personaje, y Yesod sería eso, ¿no? Sería una estructura iluminada por la esencia interior. Entonces, ¿cuál es la ilusión, la hasayá de Tiferet? Sería identificarse incluso con esa parte esencial del yo soy. ¿Por qué? Porque hoy lo veremos de nuevo, pero una de las, os diría, enseñanzas para mí más relevantes dentro de la Cábala es que todo es movimiento, es que yo estoy siendo. Ni siquiera mi esencia interior es estática. Yo no puedo identificarme, desde luego, con el personaje, pero tampoco con la esencia, con una sensación individual de lo que ahora soy en esencia. Tiferet nos dará esa ilusión si conectamos con él, y depende de cómo lo construyamos y depende de lo que la Binah, que es nuestra mente superior que protege, es el lado de las estructuras
que protege todo lo que soy ahora. Depende de lo fuerte que tengamos la Binah y lo atrapado que tenga Tiferet, hoy lo veremos, me va a permitir o no realmente que esa esencia de lo que yo estoy siendo hoy pueda cruzar el abismo y convertirse en su potencial Keter, y que de ahí lo podemos ver de dos maneras, que baje información desde Keter o que Tiferet sea impulsado y cruce el abismo hacia Keter, ¿de acuerdo? Depende si lo miramos desde abajo o lo miramos desde arriba. Cuando yo soy capaz de atravesar el personaje, de tocar mi Tiferet y quedarme en, esta es mi esencia, yo soy esto, ahí estoy en la intuición de Tiferet, porque desde el momento en que estoy en mí, yo soy, lo siguiente que tengo que hacer es darme cuenta que yo estoy siendo, estoy en un presente continuo. Por lo tanto, debo continuar mi avance y ni siquiera identificarme con esa esencia, sino seguir hacia nueva información, hacia nueva evolución. Ya estamos en sefirot más sutiles, más abstractas. Entonces, bueno, depende de las experiencias que tengáis, os será más fácil o menos fácil iros identificando con estas sensaciones, ¿vale? Pero intentemos no comprender solo con la mente, sino ver si la sensación de lo que puede ser Tiferet y ese desequilibrio lo vamos tomando. Vale, entonces, ¿qué debo o cuál sería el punto de equilibrio en Tiferet? Pues el conseguir la ansiada paz interior. Fijaros, está en el centro del hexagrama. Cuando yo siento paz interior es porque estoy con mi Tiferet equilibrado. No hay ninguna sefira ahí haciendo pulling, cogiéndola, tirándola con sus desequilibrios, sino está equilibrada en sí misma, pero sobre todo está equilibrada porque hay un equilibrio en el árbol que le permite a este centro estar o sentirse completo, sentirse en paz interior, ¿vale? Entonces, me conecto con esa esencia de completitud y desde esa esencia de completitud de yo soy, entro en el flujo de la vida del yo estoy siendo y continúo. ¿Okay? Bueno, sí que es verdad que además de todos los equilibrios y desequilibrios que recibe o que siente, ¿no? Que le afectan a Tiferet, en sí misma Tiferet va a tener dos grandes desequilibrios, influenciados obviamente por el resto del árbol, que es por exceso el orgullo, lo que os decía, cuando uno logra conectar con esa esencia interior y empieza a hincharse a nivel espiritual. Esa sensación de ego espiritual la voy a tener aquí en Tiferet, también en Geset, en varios sitios, ¿no? Pero bueno, sobre todo en las sefirot que tienen ese punto de bondad, de completitud, de paz interior, pues tenemos partes de ese ego espiritual. Y aquí tenemos el orgullo, el eso de, aquí he llegado yo, a mi esencia, ¿no? Y hablo desde mi esencia a los demás y siento cátedra. Entonces, esa sensación de estoy completa y desde aquí yo ilumino, bueno, pues ese orgullo estaría en Tiferet, ¿no? Ese sol que siente que ilumina y se queda encallado en lo que soy y se siente henchido y orgulloso de lo que es. Entonces, aquí has de tomar la humildad de Jot y decir, no, lo que soy no. No soy nada comparado con lo que puedo llegar a ser. Es maravilloso lo que soy, es fantástico lo que soy, he tocado la esencia de lo que soy. Next, adelante, ¿vale? Normalmente cuando yo tengo esta sensación de orgullo, estoy en una posición con un Geset importante, bueno, intentar también hacer el ejercicio de si tengo esta sensación de orgullo, qué otros desequilibrios probablemente tengo en la sefirot. Puede haber muchísimas combinaciones, obviamente, cada uno de nosotros es una combinación diferente, pero pensar, ¿no? ¿Alguien orgulloso tiene un Geset expandido o tiene un Geset restringido? O puede tener ambos, ¿no? Alguien que tenga un Tiferet orgulloso y expandido, puede ser alguien con un desequilibrio en el dar total, porque como yo estoy por encima, te doy, ¿no? O podría ser alguien con un Geset muy
restringido y un Geburah con unos límites muy fuertes porque ha tocado a su esencia y está viendo a los demás con superioridad. ¿Sí? Es decir, puedo tener desequilibrios de distintas maneras, pero pensar en combinaciones que pueden dar esa sensación de orgullo. Ya has tocado la esencia, ojo, no estoy en la soberbia del personaje. La diferencia de la soberbia es que está en el personaje y la soberbia normalmente, como dice Mario, ¿no? La soberbia tú estás haciendo, dándote importancia por virtudes que no tienes. En Tiferet probablemente sí las tienes. Te has tocado esa esencia, sientes ese orgullo, pero aún así en el segundo siguiente caes en el desequilibrio del orgullo, con lo cual desequilibro en Geset, en Geburah, etc. ¿Vale? Entonces, si tengo Tiferet débil, voy a tener una falta de autoestima, una falta de armonía interna, una falta de paz interior, una sensación de vacío, una sensación de falta de propósito, porque no he conectado con mi interior, con mi esencia. La mayoría del mundo occidental nos encontramos aquí. Y nos encontramos aquí porque tenemos grandes desequilibrios entre Geset y Geburah. Entonces, es muy difícil sentir autoestima cuando normalmente doy más de lo que recibo o solo tomo y tomo normalmente por miedo a no tener, a no ser, a no sentirme importante. Entonces, la autoestima es uno de los grandes, la falta de autoestima es uno de los grandes males de Occidente porque no trabajamos, porque no tenemos conexión con la Tiferet, porque estamos conectados con la Yesod, estamos conectados con el personaje y el personaje directamente, el nivel de valoración del personaje depende de estímulos externos y de lo que yo creo sobre esos estímulos externos. En cambio, la Tiferet, cuando yo estoy centrado en mi Tiferet, cuando he tocado la esencia de la Tiferet, debería estar en un nivel de equilibrio que no sienta que depende de los estímulos de externos mi valía. ¿Qué pasa? Que ahí, aunque no dependa de los estímulos externos, si sigo teniendo desequilibrios en Geset y desequilibrios en Geburah, no voy a sentir la completitud de la Tiferet, tengo una Tiferet débil y voy a sentir baja autoestima, ¿vale? Entonces es cuando yo tengo esa sensación de me falta paz. Es como tengo aquí una marejadilla y yo estoy buscando tener un lago tranquilo y sentirme en paz conmigo misma y no. Bueno, pues eso es que tienes la Tiferet desequilibrada y vamos a necesitar trabajar sobre todo Geset y Geburah. La autoestima, para trabajar la autoestima, os diría, las sefirá claves son Geset, Geburah y Binah, que veremos después. ¿Vale? Entonces, si yo estoy en mi punto de equilibrio de Tiferet y no está desequilibrado, voy a tener un punto de autoestima correcta, un punto de armonía, de paz, de equilibrio, de serenidad y de completitud. Es decir, hasta la postura, ¿no? Se va a erguir. Voy a estar conectada con mi centro y desde aquí irradio. Pero es una postura, fijaros que la gente orgullosa va así y altiva, ¿no? Está en Tiferet, pero desequilibrados. En un Tiferet equilibrado, la postura es recta, es abierta. Estoy en mi centro, pero ¿sabéis esas personas que transmiten absoluta serenidad y armonía, ¿no? Que su sola presencia genera paz? Eso es que están muy conectados con su Tiferet. Esa sensación de paz, de completitud, de serenidad, eh, ¿no? Al hablar, al estar, al expresarse. Entonces, uno de los ejercicios que uno de mis maestros más queridos, que es Mario Sabán, siempre dice que es importante que hagamos para reforzar nuestra Tiferet es listar 20 virtudes. Hay que listar 20 virtudes para subir esa autoestima. Nos suele costar bastante reconocer virtudes. Entonces,
Así que os paso el ejercicio y hacer una lista de 20 virtudes de cada uno de nosotros, virtudes, algo interno, ¿ok? No cosas de nuestro personaje, ir hacia adentro de nuestra alma y venga, vamos a ver virtudes. Y luego, pequeños ejercicios para ir fortaleciendo nuestra Tiferet, reconocer logros y perdonar errores. Reconocer logros no desde el personaje por lo que fuera nos dicen, sino pequeñas metas que os hayáis puesto vosotros y que hagáis logrado. Límites que os hayáis impuesto, dejar de comer chocolate, dejar de fumar o retos, ir al gimnasio, no decir una mala palabra a tal persona, no criticar esta semana. Es decir, o todos los pequeños ejercicios que os he ido dando o cualquier eh, autolimitación que os pongáis, meta que os pongáis, cuando la logréis, reconocer ese mérito, dar autoestima a vuestra esencia. Lo habéis hecho desde la fortaleza de vuestra esencia y eso merece un reconocimiento interno. No que lo digáis, no que no nos den likes fuera a los demás, porque eso a quien nutre es al personaje, sino internamente nos reconocemos el logro. Y cuando no lo hayamos logrado, cuando hayamos caído, cuando hayamos tropezado otra vez y hayamos comido lo que no queríamos comer, bebido más de la cuenta y vamos a no criticar y se nos ha ido la lengua, tomamos Geset, perdón, y nos autoperdonamos. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque no estamos por encima de los demás y por lo tanto yo también puedo fallar. No estoy en un nivel espiritual superior que el resto de la humanidad. Estoy accediendo a mayor conocimiento, estoy tratando de poner mayor conciencia, pero me voy a equivocar igual y simplemente suelto y sigo, suelto y sigo. No me quedo nunca, jamás atrapado en "¡Ah! ¿Cómo he podido hacer esto con todo lo que yo sé y que me ha pasado?". Porque cuanto más aprenda a limpiarme, a soltar y a decir, venga, a por la siguiente, no me quedo atrapado en lo que hoy no he hecho bien y me machaco ahí mi autoestima, sino, soy humano, next, lo hago. Cuanto más aprenda a hacer esto conmigo, más fácil me va a ser también empatizar con los demás, perdonar a los demás, soltar esas cargas que pueda tener con los demás. ¿Sí? Entonces, tenemos también que aprender. Vamos también a empezar a cambiar el concepto de perfección por el de completitud. Perfecto quiere decir que yo hago algo, lo que significa perfecto, sin falla. Y acabamos de ver, eso es poco humano. Completo, ¿qué significa? Significa que yo he tomado toda la estructura del árbol de la vida y he tratado de poner equilibrio en todo ello. Y llego a mi Tiferet con los desequilibrios que pueda, pero he hecho un 360, he hecho una aproximación lo más completa posible, he tenido en consideración todo y aún así me puedo equivocar, ¿vale? Entonces, yo no soy perfecto nunca, pero trato de tomar todas las piezas del puzzle, completarme y subir, ¿vale? Pero esa completitud, porque me trabajo Yesod, Netzach, Hod, Malhut, Gesed, Geburah, Jochma y Binah, me la voy trabajando hasta que hacen crack, 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 llegan a Tiferet, se equilibran y veremos lo que hace Tiferet, sube y va al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel, tal como me he equilibrado, ahí viene la noticia, me vuelvo a desequilibrar. ¿Por qué crecemos? Por desequilibrio. Entonces, a la que estoy completo, me desequilibro y ¿qué vuelvo a hacer? Me completo. Me desequilibro, me completo. ¿Y qué voy haciendo? Voy ascendiendo. En este movimiento de completitud, desequilibrio, completitud, desequilibrio, fijaros, completitud sería como
completar el dibujo, ¿no? Fijaros en el árbol, se me desequilibra, completo el dibujo y he subido. Se me desequilibra, completo el dibujo y subo. Cada vez que completo la estructura del árbol es como subo un nivel. Y ese subir un nivel es lo que va transformando mi estructura del CLI, ¿vale? Hoy vamos a empezar a hablar de DAT también. Bueno, pues eso, empezar a cambiar el concepto de perfecto, que es como estricto aquí y ahora, a completo. ¿Eh? También para subir esa autoestima y tener esa autoestima correcta, otro punto, aprender, recordar lo que vimos entre Geset y Gebura. Hay que oscilar entre Geset y Gebura. La disciplina y el amor a uno mismo, los límites con los demás y el dar a los demás, es decir, visión externa, límites que impongo a los demás y todo lo que doy a los demás, visión interna, autodisciplina y lo que me doy a mí mismo. Ese equilibrio entre el Gesed y el Gebura hacia mí y el Gesed y el Gebura hacia los demás es súper importante para que mi autoestima en Tiferet esté en el punto correcto, esté completa y pueda pasar a través de Dat a mi punto siguiente de consciencia, ¿vale? Recordar siempre, tenemos mucho autoengaño y esa es la vina, la veremos. Entonces, hay muchas veces que hay gente que me dice, "Ah, yo me tengo que trabajar los límites porque no sé poner límites, pero ya me los estoy trabajando". Y de repente ves un mail de esa persona o un WhatsApp y piensas, deberías trabajarte el GESE, ¿no? O ves cómo le habla a su amiga, o ves, entonces, y al revés, alguien te dice, no, no, yo ya tengo súper trabajado los límites, pues tengo que aprender a ser compasivo. Y piensas, ¿cómo ser más compasivo? Ya te pierdes a ti mismo y te haces misionero. Entonces, recordar que ahí nuestro nivel de autoengaño nos cuesta vernos a nosotros mismos. Y creo que os doy unos ejercicios del ego para vernos, y si no me lo recordáis, y os los doy, para constantemente, constantemente, como estamos siendo, siempre tenemos que ir haciendo esos ejercicios de verdad, cuando hago una afirmación sobre mí misma, de tengo una buena autodisciplina, me amo lo suficiente, pongo los límites correctos o no. Cuando os veáis haciendo estas afirmaciones en positivo o en negativo, pero no tengáis paz interior, las señales, vale, pues entonces no. No tengas paz interior tú o a veces no la tengan los que están a tu alrededor y te digan, no, también hay que aprender a escuchar. Si no estamos, ¿dónde? En el orgullo de la Tiferet. ¿Ok? Entonces también lo que quiero decir es que el termómetro de mi nivel de paz interior y el nivel de paz que irradio nos van a dar también un poco el termómetro de si me estoy autoengañando en mi trabajo en Gesed y en mi trabajo en Kepura. ¿Vale? Pues hasta aquí, ¿vale? Entonces, virtudes a desarrollar en Tiferet para ayudarnos a tener eso, la autoestima, la armonía, la paz interior, la serenidad, la completitud. Vale, la primera que encontramos es Rahamim, que es una palabra preciosa. En hebreo significa es la compasión en su justa medida, ni blando ni duro. Aquí tenemos en Rahamim el punto exacto del dar y el recibir, entre la misericordia de Gesed que se nos puede ir o está tomada por sí misma y los límites, el din, el juicio de Gebura Rahamim, es esa compasión en la justa medida, ¿vale? Emet, verdad. Si aprendemos, si nos comprometemos con la verdad, con la honestidad, que la tenemos en Hot también, podemos llegar a la verdad en Tiferet. La verdad aquí integral, la intención limpia, la palabra clara, los actos verificables. Es decir, en Tiferet emerge la virtud de la verdad con mayúsculas, emet, cuando yo estoy en las demás sefirá del árbol trabajando la virtud de la verdad. Kavaná, intención, bien ajustada, con un propósito conectado, conectando Keter y Malhut. Palabra que no mienta, actos que no mientan. Entonces iré conectando con Emet, con la verdad. Yofi, el sentido de la belleza que ordena. Tiferet es belleza, pero no es una belleza vacua de Yesod,
es una belleza estética al servicio de la ética, al servicio de la esencia. ¿Sabéis? Cuando tú buscas belleza en el exterior, eh, podríamos poner toda la parte armónica y de arte y de belleza, incluso de una casa en Netzach, bueno, y obviamente en Malhut, que es donde están las cosas, ¿no? Pero cuando la tomamos desde Tiferet, Yofi, es cuando yo esa belleza la estoy poniendo para tener una energía que me permite conectar con mi esencia. Cuando uno está arreglando una estancia en su casa, un jardín, o se arregla a sí mismo, no por Yesod, no por el personaje, no por aparentar cómo está tu casa, sino Yofi, sino porque ese ambiente, esa armonía en la estructura está reflejando la belleza interior y hay esa comunicación entre belleza interior y belleza exterior, entre armonía interior y armonía exterior. Ese es Yofi. Entonces también utilizar, sentir desde Tiferet cuando tenéis la casa revuelta, el despacho o el sitio de trabajo, la ropa, cuando no te ves tú bonita, ahí estás teniendo un desequilibrio en Tiferet en la autoestima. Entonces, acordaros cómo es adentro, es afuera. Si yo trabajo lo de fuera, puedo estar trabajando y decir, voy a poner este espacio bonito con la cábana, con la intención de yofi, de hacer una belleza que ordene en base a mi ética, a mi esencia, que me ordene a mí. ¿Sí? Entonces, utilizamos lo de fuera conectándolo con Tiferet. La virtud de la autenticidad. Coherencia adentro y afuera. Es muy difícil ser auténticos en el día de hoy porque está toda esa inflamación del personaje que con las redes sociales también no ayudan, ¿eh? No nos ayudamos a nosotros mismos nutriéndonos de las redes sociales, por ejemplo, pero no hace falta ir a las redes sociales. Es verdad que en el día a día Yesod, el personaje, se nos come, ¿no? Entonces, en Tiferet, para estar conectados con Tiferet, hemos de trabajar mucho la autenticidad, hacer ese esfuerzo de coherencia entre lo que yo estoy sintiendo ahora aquí adentro y lo que yo reflejo fuera. En Tiferet vamos a encontrar también como virtud la mediación, aquellas personas que por naturaleza o por trabajo son mediadoras, las que ayudan a traducir a situaciones opuestas, a crear siempre síntesis, a crear armonía entre los demás, que son capaces de que alguien está diciendo blanco y alguien negro y son capaces de acompañarlos al gris o de ver el gris, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico y no jurídico, sino también en nuestro día a día, la mediación estaría aquí, ¿vale? La proporción y la templanza, una bonita virtud, la templanza, que es el calibrar precisamente el cuándo dar y cuándo limitar. Tiene mucho que ver con el rajamim, pero la templanza es esa justa medida de equilibrio desde esta esencia tiferética, ¿no? Y también encontramos en Tiferet Rafa, Rafa que es la curación. ¿Por qué? Fijaros, porque cuando uno está completo, uno está sano. ¿Qué es la enfermedad? Es el desequilibrio, es la ruptura de nuestra estructura, porque hay un desequilibrio en cualquiera de estas dimensiones. Ese desequilibrio va pasando de nuestros cuerpos sutiles a finalmente, si no somos capaces de reequilibrarlo, va a pasar al cuerpo físico y genera la enfermedad. Entonces, en Tiferet, en la completitud y en la armonía, tenemos Rafa, tenemos la salud, la restauración y la conexión con el vínculo de la salud, ¿vale? Cuando estamos conectando con nuestra esencia. Y yo os diría que la frase que quizá más podríamos colocar en Tiferet, que hemos oído, todos los que somos de ascendencia católica o cristiana, mucho, que es el ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo difícil que es esta frase, ¿no? El ama a tu prójimo sería un desequilibrio de Gesed si nos quedáramos ahí, el como a ti mismo de Geburah, porque me lo quedo yo solo, o del personaje, el ama a tu prójimo como a ti mismo es ese justo equilibrio de conectar con mi esencia, con Tiferet y estar en el dar
y en el recibir. Bueno, entonces le hemos dedicado un ratito a Tiferet y ahora vamos a ver qué es ese vacío que tenemos frente a Tiferet, lo que llamamos el Tehom, el abismo. O sea, Tehom significa abismo. Bueno, pues el Tehom o el abismo es este vacío que lleváis viendo varias clases aquí, donde habitualmente con puntos discontinuos vais a ver situada a la sefirá de Da'at, ¿vale? Da'at no es una sefirá, aunque yo acabé de decirlo. Da'at es una información, es una energía. Da'at es la información que se mueve entre las sefirot por los distintos canales o netivot. Es decir, los equilibrios y desequilibrios de Hod, de Netzach, de Yesod, de Geburah, de Gesed o sus puntos de equilibrio se comunican la información unas sefirot con otras a través de Da'at. Da'at es como la sangre, es lo que circula por la estructura del árbol de la vida. ¿Vale? Como va circulando por el árbol, no podemos colocarla en ningún sitio y se coloca aquí con puntos suspensivos. ¿Vale? En la siguiente, bueno, hoy empezamos a hablar de edad y en la siguiente también hablaremos de edad. Pero Da'at no es en sí misma una sefira, sino es esta conexión. Da'at es lo que nos permite comunicación entre las sefirot y es el recuerdo también o es la comunicación de las sefirot con el Ein Sof. Da'at se crea en el momento del Tzimtzum Bet, cuando se crea el universo de Atzilut, que es cuando se crea la conexión entre las Sefirot que habían quedado o que habían actuado de manera individual y desconectadas en el Tzimtzum Aleph. En el Tzimtzum Bet se crea Da'at, que permite de nuevo que se conecten, que se mantengan conectadas con el Ein Sof. ¿Qué quiere decir eso? Que de esta conexión de las Sefirot, como acabamos de ver cuando se completa la estructura del árbol, asciende y esta ascensión es la conexión con el Ein Sof, porque constantemente estamos recibiendo nueva información del Ein Sof que nos permite avanzar, que nos permite desplegarla. Bueno, no me voy a meter más en cosmogonía, ya hemos dicho que ya iremos avanzando en cosmogonía. Voy a volver a la personalidad en nuestro día a día, qué significa Dat, ¿vale? Dat, como digo, sería, imaginaros que es la sangre que circula por este circuito llevando la información de, oye, Vina está desequilibrada, uy, afecta a todo esto. Vina se me ha equilibrado, uy, afecta a todo esto demás, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque ahí situemos a Da'at, técnicamente esto es el Tehom, esto es el vacío, esto es el abismo. Es un lugar, entre comillas, un lugar dentro de la estructura que puede percibirse de dos maneras. En función del nivel de Da'at, del nivel de conciencia, es decir, de dónde esté mi desarrollo, mi equilibrio o desequilibrio, mi nivel de conciencia en cada una de estas sefirá, voy a percibir desde mi Tiferet esto como un vacío existencial o voy a darme cuenta que precisamente este vacío es el sentido existencial. Vamos a ir poco a poco. Si yo llego a un punto en mi vida en el que yo tengo esa sensación de, lo tengo todo, pero me siento vacío en mi interior, eso es que estoy en Tiferet, al borde del abismo, o que acabo de llegar, ¿no? Al borde del abismo y lo estoy percibiendo como vacío existencial. Cuando yo llego a esta situación, tengo dos opciones. Mirar hacia arriba, hacia Keter, ponerme a ver qué significa ese vacío existencial y darme cuenta que es que estoy en un Tiferet desequilibrado y desconectado que no puede subir hacia arriba. Y si yo este vacío existencial no le presto atención, y ahora veremos cómo, y lo que hago es trato de cubrir o llenar este vacío
mirando de nuevo hacia abajo, por eso os he puesto esa flecha. Cuando yo llego aquí o cuando yo siento un vacío, que el vacío lo empiezo a notar aquí y no hago nada de lo que veremos ahora, de conexión espiritual, intento llenar con más cosas del mundo material, con mi personaje, cuando lo que hago es bajo al personaje y entonces intento más reconocimiento social, hacer más cosas de cara a los demás, tener más cosas. Me da igual que sean casas, que ropa, que hijos, que maridos. Eh, Intento llenar ese vacío con cosas, cada vez más voy a sentir ese vacío existencial. Esto es como si un matrimonio no funciona y sienten un vacío entre los dos y dicen, "Ah", en lugar de arreglar los problemas, que sería pasar el abismo y hacer, ¿no?, un acto de ir hacia adentro y decidir, por ejemplo, separarse o seguir, pero desde otro lugar, que eso sería cruzar el abismo, eso sería cambiar de situación, moverme, el darme cuenta que yo estoy siendo, por lo tanto, necesito un movimiento. Si en lugar de eso lo que hacen es, pues vamos a tener un hijo, es que sería el tiferet en vacío existencial mirando hacia abajo. Eso nunca soluciona el problema, ¿no? El vamos a ser más, vamos a tener más, no, es vamos a parar y vamos a ver qué hacemos. Bueno, pues si Tiferet no se atreve a mirar hacia arriba para pasar ese vacío existencial, ahora veremos cómo, y se enfoca de nuevo hacia abajo y lo que empieza a hacer es reforzar el yesod y va a tener esa dependencia más del entorno, de la política, de la religión. Es decir, tengo un vacío existencial y ¿qué hago? Pues me meto, yo qué sé, en alguna pandilla, me meto, me da igual, en algún club. Y no salgo de ese club, o me meto incluso en un movimiento espiritual y ya solo eso existe para mí. Me dedico a ir 325 horas al gimnasio y a tener el mejor cuerpo del mundo. Si hago esto, el vacío existencial cada vez va a ir a más, ¿ok? Voy a seguir sintiendo lo que llamamos el golpeteo o la llamada, ¿vale? De ese como esa llamada a que atiendas el vacío, no a que lo llenes con cosas externas. Entonces, esa mirada hacia abajo no funciona. Cada vez te va a ir generando un personaje más radical o más amargo en Yesod y ese agujero negro se va haciendo cada vez más oscuro, ese vacío interior, ¿vale? Entonces, cuando yo siento esa sensación un poco de vacío interior, ¿qué es? Ese golpeteo o llamada es para mirar hacia arriba en el árbol, es para sentirse uno, es para sentirse conectado con el todo, ¿vale? Es para dedicar más tiempo a lo esencial, dedicar más tiempo a la esencia, al estudio, a respirar, a meditar, me da igual al qué, a las dimensiones superiores, Jochma y Bina y Keter, que son las que vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Entonces, es importante darnos cuenta que esta sensación de vacío existencial hoy en día cada vez se tiene antes, los jóvenes la tienen muy pronto. ¿Por qué? Porque en el mundo físico, en Malhut, digamos en la clase media y media alta, todo lo material lo tenemos muy pronto y muy rápido. Entonces tenemos un Malhut cubierto enseguida. Empezamos a construir una personalidad yesódica y a salir con amigos y a relacionarnos con los demás en redes sociales y a tener sexo, todo lo que es yesod, empezamos a edades muy tempranas. Con lo cual, está ya el personaje construido, aunque sea mal construido, y agotado su recorrido mucho antes que en otras generaciones probablemente, ¿no? Entonces llegan enseguida con un tiferet débil, con una autoestima débil, a ese vacío existencial. Es decir, Malhut cubierto, Yesod, personaje absolutamente desestructurado, pero con muchas relaciones muy rápidas con los demás y muy expuesto con redes sociales. Y llega un Tiferet normalmente muy débil, porque lo del dar y el recibir no lo llevo bien y porque tengo una autoestima muy baja precisamente por toda esa dependencia del personaje
pero estoy ahí y estoy rozando el abismo y no tengo fuerza porque no tengo fuerza en Tiferet, no tengo una autoestima construida fuerte, ni un personaje fuerte que me ayude a pasar el abismo y a ver lo que tengo que ir, que es a mi potencial. ¿Y qué hacen? Siguen bajando al personaje. ¿Y qué hacen? Se meten en pandillas, lo que sea, se obsesionan con su cuerpo, se obsesionan con la crítica de los demás, se autolesionan, es decir, están tratando de buscar sentido a las cosas, ¿no? Eso pasa en la juventud y en nosotros pasa lo mismo, la famosa crisis de los 40, que ahora llevan a los 15, bueno, pues la famosa crisis de los 40 es eso, es estar tocando el abismo, que ahora pues llegas a los 15, llegas a los 50, estamos constantemente en la crisis de la famosa crisis de los 40, ¿no? En esa falta de sentido existencial de lo tengo todo, pero ay, siento que me falta lo esencial. Y aún así no miramos hacia arriba del árbol, sino que seguimos tratando de que el personaje eh, nos dé satisfacción a ese vacío y nunca lo vamos a encontrar y el vacío se va haciendo un pozo cada vez más negro, ¿vale? Toda la energía que está subiendo, yo la estoy metiendo en el personaje que puede acabar estallando en drogas, en dependencias de personas, de grupos, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí tenemos algo que nos juega a favor y nos puede jugar, que nos puede jugar, perdón, que nos suele jugar en contra, pero nos puede jugar a favor, que es el nuevo mundo de la inteligencia artificial en el que estamos empezando a vernos. La inteligencia artificial, si nos va a dar algo, y yo creo que lo tenemos todo claro, una vez aprendamos mínimamente a manejarla, es algo que todos buscamos, tiempo. Y la clave es lo que vayamos a hacer con ese tiempo. Si yo con ese tiempo voy a estar más rato en redes sociales, más rato en la peluquería, comprándome ropa, juzgando a los demás, tomando cafés o más rato facturando y trabajando, estoy alimentando mi personaje y lo que vamos a hacer es amplificar y hacer que lleguemos todavía más rápido al vacío existencial y petemos antes. Pero si utilizamos la inteligencia artificial, o mejor dicho, el tiempo que nos pueda dar la inteligencia artificial para decir, oh, aquí tengo mi oportunidad, eso que siempre me falta, ahora puedo hacer las cosas de manera más eficiente o más rápida y tengo más tiempo. ¿Para qué? Para ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer cuando llegamos al tejón, que es mirar hacia arriba y estudiar, respirar, meditar, conectar con mi esencia, fortalecer mi tiferet. ¿Para qué? Para que me cojan Jochma y Binah, que las tengo ahí arriba, y Jochma y Binah combinadas, copuladas, decimos en Cábala, que son las dos generadoras de la fuerza de Dat Elión, del Dat superior, es como si movieran, centrifugaran la sangre superior. Imaginaros dos brazos que me cogieran a Tiferet y me la subieran para arriba y dijeran, venga, next level, cruza el abismo y besa por tu potencial. Besa por tu siguiente nivel, no tengas miedo, no tengas miedo a dejar de ser quien eres para seguir siendo algo que todavía no sabes lo que eres. Cruza el abismo. Siempre, siempre, siempre hay algo mejor después del abismo, porque es algo diferente, es nueva información. Evidentemente con nuevos retos, con nuevos desequilibrios, pero es tu siguiente nivel de desarrollo y esto es constante. Cuando tú aprendes a percibir el abismo y te das cuenta que precisamente el vacío es como el gustito de, ¡ah! ¡Wow! Tengo un vacío, significa que estoy a punto de saltar al siguiente nivel. Voy a ver cómo. Es, es, estoy haciendo una función cosmogónica. Estoy yendo a mi siguiente nivel de propósito. Tengo un vacío, es normal, soy humano, si estoy conectado con mi propósito de vida, estoy constantemente en el vacío. Debería estar agradecido de estar constantemente en esta sensación de vacío y que me generara deleite, que es una de las virtudes de Keter, y emuna, certeza, que es otra de las virtudes de Keter.
porque significa que estoy yendo a Keter, que estoy permitiendo, me estoy abriendo a que baje nueva información. Entonces, ese vacío existencial lo tengo que ver con, ok, ahora ya no voy a mirar hacia abajo y hacia mi personaje, sino hacia arriba y estoy al servicio del cosmos. Voy a intentar entender qué se espera de mí a nivel universal, a nivel cosmogónico. Y es esa percepción de miro el tejón, el vacío, como mi sentido existencial y no como mi vacío existencial. Para hacer ese cambio de mentalidad y pasar de mi desarrollo personal en pequeñito, yo, Arantxa, desarrollándome, yo y mi autoestima, yo y mi trabajo personal, a yo, Arantxa, como una pieza del cosmos, al servicio del cosmos, que mira hacia arriba y cada vez va tomando el trabajo que le toca hacer y lo va disfrutando, porque el disfrute es precisamente el de entrar en ese flujo de la vida. Ese cambio de chip para hacerlo es importante. Cada uno va a tener su manera de hacerlo, pero es importante entender ahí la cosmogonía en el lenguaje que queráis, entrar en el flujo mismo de la vida mediante meditación, respiración o estudio profundo. Hay gente que no medita, sino que estudia y mediante el estudio de temas superiores, ya sea física, ya sea teología, ya sea filosofía, ya sea cábala, ya sea budismo, ya sea textos de, yo qué sé, de Epicteto, lo que vosotros queráis, algo que te conecte con todo lo transpersonal, con todo lo cosmogónico, no solo humano, lo que va más allá de ti. Eso es lo que te está pidiendo el vacío existencial, que lo transformes en un sentido existencial, que tomes, que permitas que tu Tiferet ascienda a Keter o que Keter baje información a Tiferet. A mí me es más fácil visualizar que todo se recoloca y que Tiferet sube. Fijaros que si Tiferet sube se coloca donde está Dat, nos queda el árbol cerradito, Malhut ya no estaría colgando y nos queda completo el árbol. ¿Sí? Eso es bajar el cielo a la tierra o subir la tierra al cielo, conectar Keter con Malhut. Cuando Tiferet se atreve a pasar el abismo, toda la columna central se vuelve una y acabas de colapsar información. Pero que os he dicho, desde el segundo en que haces esa conexión, te vuelves a desequilibrar. ¿Por qué? Porque hay otro Keter. Es decir, Keter nunca vas a llegar, siempre vas a estar con permanentes abismos. Te das cuenta de que ese es el sentido existencial, estar en permanente movimiento, en permanente abismo en el sentido de, bueno, esto ya lo he completado, estoy a punto de completarlo, a ver qué viene ahora. Vale, entonces, este ascenso a Keter nos hemos de dar cuenta que pasa por un vaciamiento también constante. Es decir, la Tiferet, para que esto pueda subir, necesita siempre irse aligerando. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy en una conciencia yesódica, cuando estoy en una conciencia malhútica, solo pienso en mi cuerpo, en comer, en mi físico, en lo bonita que estoy, si estoy gorda, delgada y si estoy bien alimentada y estoy segunda. Pirámide de Maslow abajo. ¿Vale? Eso es conciencia malhútica. Cuando yo estoy en la conciencia yesódica, lo que busca también la conciencia yesódica es llenarse constantemente de la aprobación de los demás, de likes, de cosas, de relaciones, de reconocimiento, ¿vale? Pero cuando estoy en la conciencia tiferética, lo que busco es vaciarme constantemente. Yo me lleno de todo lo que viene de la Sefirot y me vacío para subir. ¿Vale? Me vacío. Cuanto más vacío estoy, más cerca estoy de Keter. Porque ¿qué hemos dicho que es Keter? Un agujero. Entonces, cuando yo voy desarrollando mi conciencia tiferética, lo que voy haciendo es, voy siendo realmente un canal, lo que llamamos un canal y no entendemos que es un canal, un agujero por el que pasan cosas, pasa información constantemente. Yo estoy siendo y pasando por el abismo constantemente, no me quedo atrapado en nada. Yo me vacío para nunca quedarme atrapado en el yo soy, ni el personaje ni el interno. Yo estoy siendo. Por lo tanto, me vacío.
porque para ser lo que tengo que ser mañana, tengo que vaciarme de lo que soy hoy. Entonces es un constante soltar, constante vaciado. Humildad de saberse nada en ver del universo y todo a la vez, porque todas las piezas son claves, pero soy potencialmente algo tan grande que lo que soy ahora no es nada, pero es lo que tengo que ser. Vale, entonces, ¿cómo podemos saber si estoy en el camino este de ascenso o es solo mi ego interno, ¿no? Entonces, yo os diría que eso es algo que no podemos medir desde fuera y que nadie puede medir sobre otra persona. Es algo absolutamente interno. Entonces, si yo estoy midiendo por logros externos, si estoy o no en mi centro, si estoy o no completo, si estoy o no equilibrado o en mi conciencia tiferética, ya voy mal, ¿de acuerdo? Es simplemente es una sensación interna y es una sensación de paz constante, de certeza, de deleite, de disfrute del viaje. Ahí lo que me está diciendo es que estoy en esa conciencia Tiferet Keter, Tiferet Keter, Tiferet Keter. Estoy en el deleite de que obviamente a mi personaje le van a pasar cosas, pero cuando a mi personaje le pasan cosas, cuando mi personaje tiene una enganchada emocional, cuando mi personaje busca el reconocimiento, soy capaz de respirar y soltar, decir, ay, suelta, Tiferet Keter, vacíate, ¿dónde está? Hay un aprendizaje, sigue para arriba. ¿Vale? Bueno, eh, igual quizá para acabar, otro de los puntos es distinguir cuando yo estoy haciendo un trabajo de crecimiento personal y autoestima, lo que estoy trabajando es Tiferet Yesod, ¿de acuerdo? Es decir, ese punto de equilibrio en Tiferet de la autoestima, estoy trabajando cuando yo estoy en autoconocimiento, en quitarme los dolores o, yo qué sé, todas las cargas ancestrales, estoy eh, ordenando el personaje, ¿vale? Para ordenar esa autoestima en Tiferet, para acceder a esa esencia de Tiferet. Entonces estoy en un trabajo Tiferet Yesod. En ese punto en el que uno se está trabajando el personaje y la autoestima, puede haber muchas veces una sensación de vacío existencial, de dolor, pero no hay que confundir ese vacío, que es un vacío de personaje respecto de la esencia, con el vacío existencial en el sentido existencial, ¿vale? Entonces, cuando yo trabajo Tiferet Keter, es un vacío existencial de realmente lo tengo todo. Me he trabajado el personaje, lo que queráis incluso, ¿no? Y sigo sintiendo algo ahí que no me encaja, es porque no estás atendiendo a la llamada cosmogónica, ¿vale? El sentido existencial es cosmogónico, no es humano, no es ayudar a los demás, no es ayudar a tu familia, es ponerte al servicio del cosmos. Bueno, ya iremos viendo. Entonces aquí ya han salido Jochma y Binah y entonces voy a hacer una pequeña introducción, aunque el próximo día seguiremos también un poquito con ellas. Tenemos a Jochma, columna derecha, y a Binah, columna izquierda. Ya estamos en la tríada superior absoluta, la tríada mental superior, el triángulo divino de siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que queráis. Eh, ¿Qué es Jochma? Jochma, que lo tenemos en la columna derecha, pues sería su ilusión la sensación de que la verdad es lo previo a la forma. Es decir, primero os voy a tratar de explicar en la práctica qué sería Jochma, ¿no? En Jochma tengo, por ejemplo, la intuición, la sabiduría que toma información sutil. Aquí tendríamos a las vivencias, aquí tendría pues cualquier vivencia a la que yo pueda acceder en meditación. Si yo hago una meditación en Netzach, donde yo accedo a través de Hot, a donde llego es a Hot, ¿vale? A Jochma. Cuando alguien toma ayahuasca, cuando alguien toma setas, cualquier tipo de LSD, cualquier tipo de estupefaciente, respiración holoscópica, es decir, todo lo que yo
puedo hacer como ritual netzahariano, donde me lleva es a conectar con Jochma, con esa estructura que hay todavía en mí, estoy hablando en mí, que es intuitiva y que es una información muy sutil que accedo de esa forma y que no he bajado todavía, ¿no?, de forma ordenada. Entonces, esas son maneras de acceder a la Jochma, pero son un poco shortcuts, como atajos para acceder a la Jochma, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco cómo acceder, si no, bueno, la próxima sesión a la Jochma. Entonces, la ilusión de la Jochma es pensar que eso es la verdad, que la verdad es eso, que yo estoy accediendo a esa verdad previa a la forma. Cuando me tengo que dar cuenta que incluso esa verdad que es anterior a mi forma, porque no tiene forma, la Jochma no tiene forma, ¿vale? Yo soy capaz de entender todo eso a lo que accedo con una intuición, con una conexión natural o inducida a través de cualquier medio, eh, para poderla entender, para poderla bajar por mi estructura, voy a necesitar siempre a Binah, porque si no el desequilibrio en Jochma es la locura, es la huida de la realidad física, es entrar en reinos en los que me llama, quiero acceder constantemente, pero vivo en un mundo que es cierto constructo también desordenado y que como me creo que es la verdad, siempre quiero llegar a él. Pero mi función no es llegar a Jochma. Jochma no es Keter y eso es súper importante. Jochma no es la meta. Jochma, si me quedo en Jochma y solo quiero acceder a Jochma, es un desequilibrio, ¿vale? La información de Jochma está hecha para ser bajada y estructurada por el árbol. Hay que acceder a la Jochma, pero hay que darle a la Jochma una función también trascendente, cosmogónica. Yo no accedo a la Jochma para arreglar mis problemitas personales con mi hermana, con mi padre o con mi novia. Yo accedo a la Jochma con una conciencia cosmogónica, con una función trascendente. Es verdad que puede haber una primera parte donde mi personaje necesite información de la Jochma al servicio de estructurar mi personaje, mis traumas y mis dramas. ¿Para qué? Para fortalecer el personaje. ¿Para qué? Para cumplir una función cosmogónica. ¿Sí? Entonces, cuando llego a la Jochma, eso no es una verdad aislada. Hay capas y mundos y capas de verdad, ¿vale? Entonces, el desequilibrio de la Jochma, hemos dicho, está en columna derecha, por lo tanto, además, el desequilibrio, la tendencia va a ser a desequilibrarse por exceso. Entonces, aquí es esa necesidad imperiosa de estar constantemente abriéndome registros akáshicos, tomando lo que sea, cualquier tipo de ayahuasca, LSD, haciendo respiraciones endoscópicas, meditaciones trascendentales, esa necesidad absoluta de vivir en Jochma me puede llevar a la locura en el sentido de que me puede desconectar del resto del árbol y no querer vivir la vida física, ¿vale? Obviamente, si me voy a la parte más restrictiva de Jochma, lo que sería el desequilibrio por falta de Jochma, es cuando me encuentro en negación absoluta de la intuición, de lo sutil, de esta sabiduría, conexión con sueños, es decir, cuando hay una puerta absolutamente cerrada y una negación incluso de la existencia de esto, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que ver y tengo que darme cuenta que Jochma es una puerta de acceso muy directo a Keter, a ese agujero por el que nos llega información de los mundos inmediatamente superiores, ¿no? Que vamos bajando información y tiene que ser la fuente de inspiración, la fuente de creatividad, pero para que Jochma nos sea útil, tiene que estar conectada con las demás Séfira, ¿vale? Y sobre todo tiene que copular con Binah, tiene que conectarse con Binah. ¿Qué es Binah? Binah es la estructura, es la forma, es el dualismo. En Jochma lo veo todo revuelto en la unidad. Binah es lo que separa las cosas
y nos permite colocarlas, entenderlas, dar orden y bajar la información al resto del árbol de manera ordenada. ¿Cuál es la ilusión de Binah, de la mente superior estructurada? Digamos, ¿vale? Jochma, sabiduría, sería su traducción, Binah, entendimiento. ¿Vale? Entonces, en Binah, la ilusión de Binah del entendimiento sería la ilusión de la forma, del dualismo, de que ese yo mental, de que mis creencias, de que mi estructura superior es capaz de entenderlo todo y tiene la verdad, ¿vale? Lo mismo, nos hemos de dar cuenta que la forma, la dualidad, la organización eh, está hecha para cumplir una función trascendente, que es revelar nuestra neshama, nuestra alma, nuestro fragmento como parte del todo, de la conciencia de unidad. Es decir, la Binah tiende siempre a organizar y a separar porque es la que nos da el orden y la estructura en este mundo, ¿vale? Es nuestra mente, es lo que nos permite coger cosas intuitivas y bajarlas de manera ordenada y por tanto hacerlas realidad. Pero la Binah es muy controladora porque pretende siempre tenerlo todo bajo control, entendido y ordenado. Y puede creer que eso es una verdad y te hace ser estático. Estas son tus creencias. Esta es la verdad superior. Y la verdad superior nunca está en Binah, está en Tiferet hacia Keter. Lo hemos visto, Emet, la verdad, está en Tiferet, en la completitud que se mueve en el yo estoy siendo hacia Keter, en la verdad que sabe que es una verdad transitoria. Las verdades de la Binah, tus creencias, tus estructuras mentales, estas cosas son así, yo soy así, son estructuras de la Binah totalmente necesarias para estructurar el árbol. Pero la Binah tiene que saber aflojar y decir, ok, la Binah está buscando la protección y el ahora, pero tienes que desde Jochma y Tiferet y el resto del árbol darle la tranquilidad de que esas estructuras nos valen, gracias Binah, pero nos valen solo hasta el siguiente paso. En el siguiente paso debemos y podemos cambiar las estructuras, ¿sí? Bueno, estas triadas superiores son más complejas para comprender para nuestro día al día porque son más sutiles. Espero estar pudiendo transmitir al menos un poquito la esencia de ellas. Desequilibrios de la Binah, dogmatismo, cuando yo esas creencias no las tengo absolutamente eh, ¿no? Calcificadas, pues me da una estructura muy dogmático. La avaricia también espiritual o intelectual, el querer trabajar, estudiar por estudiar sin un propósito, ¿no? Sin soltar, sin el vaciado de la Tiferet, sino la Binah la voy llenando de conocimiento y entonces me genera ese dogmatismo que me acabará en un personaje tiferético de orgullo hinchado o en un yesódico soberbio porque sé mucho. Pero si ese saber no lo pongo al servicio de qué, de la Tiferet, de vaciarme, de compartirlo y de pasar al siguiente nivel, estaré en desequilibrio de la Binah, ¿vale? Apego a las creencias. Esta os diría que es la más común de todas, seas espiritual, intelectual o no, el apego a las creencias. Es más, no vemos nuestras propias creencias porque nuestra sensación es que nuestras creencias somos nosotros, ¿no? Que esas estructuras neuronales, que es lo que sería la vida, la propia estructura neuronal en el cuerpo maljútico, pues somos nosotros. Es que esto es así, ¿no? No es que yo me crea algo que lo tengo ahí instalado, es como mi programa de software. Bueno, pues ese apego a mi programa de software es una mina es estructurada. Quizá lo he puesto por exceso, no sé, sí, es por exceso. Entonces, cada vez que alguien os veáis a vosotros mismos, ¿no? Tomando una decisión y haciendo un informe justificativo de esa decisión, no. Pero es que aunque sea, no, he decidido ir al cine en lugar de a cenar porque A, B, C, D, E, F, G, todos esos informes justificativos de algo tan tonto como ir al cine, o una decisión muy más relevante como
si me caso o me divorcio, o si tengo un hijo o no, o si estudio no sé dónde o me cambio de país. Todos esos informes justificativos que suenan tan bien, probablemente tenemos ahí una vina desequilibrada. Entonces, cuando os oigáis a vosotros mismos dando unas razones, esa famosa lista de pros y contras, pero entonces yo me cojo en mis pros y te echo todo mi análisis, ese es tu análisis de la vina. Entonces, siempre tenéis que preguntaros, ok, ¿has escuchado Jochma? Has ido hacia adentro y has hecho tu super lista de pros y contras y tu informe justificativo. ¿Te has ido a tu Jochma? ¿Has respirado? ¿Has meditado? ¿Qué siente tu mente superior? Obviamente, ¿qué siente tu cuerpo? ¿Qué sienten tus tripas? Que es por donde se conecta la Jochma, por la emoción. Jochma está conectada a Netzach, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa parte de apego a las creencias, informes justificativos, Vina, free control, todos los que queramos controlar siempre a los demás, a nosotros mismos y tenerlo todo bajo control y nuestro orden, Vina. La venganza está en la Vina. ¿Por qué? Porque Vina es la planificadora. Entonces, Vina Gebura, cuando tengo un Gebura, ¿no? Medio loco, sin límites, con mucha ira, que quiere poner juicio, en juzgado, tengo ira, ¿dónde planifico mi venganza? En la Vina, ¿no? Preocupación. Aquí tengo las preocupaciones cuando la Vina está. Diría que probablemente la preocupación no estaría en exceso, estaría más bien quizá en defecto, no lo sé. Es un desequilibrio. Quiero decir que lo que hay es un run run, lo que hay es un enganche, un engrama constante de un pensamiento repetitivo, preocupación, etcétera. No está viendo acción. La Vina tiene secuestrada a la Tiferet, a Yesod, a Malhut, a todo. Vina es conocida como la madre superior, y Malhut la madre inferior, ¿no? Entonces tengo secuestrada aquí la madre superior, me tiene secuestrado y no hay acción. No hay ocupación, no hay acción en Malhut. La autoexigencia extrema, súper importante. Cuando hagamos quizá la de profesionales, ya hablaremos también de Vina y todo lo que es la autoexigencia sobre la esencia. Una Vina muy autoexigente, muy controladora, es la que asfixia al personaje, la que constantemente le está diciendo perdón, a la Tiferet, ¿no? A la esencia, no eres suficiente, no está bien, no lo haces bien, y esa baja autoestima se acaba viendo en un personaje yesódico o flojito o henchido, ¿vale? Viene de tu estructura mental, de la Vina, de tu autoexigencia extrema, de poner orden y tenerlo todo bajo control, ¿vale? Entonces aquí tenemos a mamá y Jochma es papá. O sea, imaginaros, la mamá simbólica es Vina, porque bien equilibrada es la que nutre y desequilibrada es la dogmatismo, avaricia espiritual, apego, creencias, control, venganza, autoexigencia. Y todo eso relacionarlo con vuestra mamá física. Aquí la tenemos. Eh, y cuando tengo la vina muy flojita es cuando tengo desorganización mental absoluta y ausencia de forma. Entonces, si yo tengo una desorganización absoluta y una ausencia de forma, no soy capaz de estructurar la información en mi cabeza, eh, tengo un problema, porque no voy a saber ordenar ni ver ni ordenar en mi mente superior nada de lo que sucede, ni desde Malhut hacia arriba, ni nada que venga de Hozman. Es decir, no voy a ser capaz de ordenar, de hacer el puzzle en Binah de lo que me está pasando en Malhut, en mi cuerpo, en mi mundo material, en mis relaciones, en mis emociones, en mi forma de hablar, en mi dar y en mi recibir. Si todo eso yo no tengo una Binah fuerte, que sea capaz de ponerle orden y de verle sentido, de ver los equilibrios y desequilibrios, organizar, porque quien los ve es Dad, pero organizar equilibrios y desequilibrios, decir, ahora veo lo que tengo que hacer, bueno, pues esa vina débil va a hacer que todo el árbol esté contaminado. Voy a tener una mamá ausente que hace que yo esté perdidísima, ¿vale? ¿Cuál es el punto o las virtudes o lo que debería yo trabajar en Vina? El silencio superior. El silencio superior, o sea, en Malhut me callo, el silencio está en Malhut, ¿no? La meditación en silencio está el silencio malhútico, pero el silencio de la mente está en Vina. El silencio en una meditación, el silencio de la mente está en Vina y abrirá la puerta a la Jochma.
Y en ese silencio de la mente, sin rumiamientos, sin creencias, nada, en ese vacío, en ese silencio, es donde puede venir la semilla de Jochma y la Binah puede empezar a unfold, a desplegarla para separarla, para organizarla y para darle un sentido y bajar esa información y distribuirla en el árbol de manera ordenada. ¿Vale? ¿De qué significa lo que he visto en este sueño? La Binah sin contaminación, desde el silencio, es quien organizaría esa información que he recibido de un sueño. No la mezcla con mis miedos, con mis emociones, con mis preocupaciones y con mis creencias. Por entonces tengo la mina contaminada. Tengo que trabajar el silencio mental para dejar que emerja y se despliegue la información de la Jojma. ¿Vale? La Binah la trabajamos con estudio profundo, con estructura de estudio. Ahí sí, hemos dicho cómo trabajamos la Jojma. La Jojma la trabajamos, hemos dicho, con meditación, con respiración, con escritura automática, es decir, es toda esa apertura, ¿vale? A los mundos superiores, pero a la vez, para no volvernos locos, para que podamos entender y bajar de forma ordenada y no contaminada eso, debemos directamente estudiar en Mina. Estudiar cómo funciona nuestro cerebro, estudiar los mundos superiores, estudiar lo que sea, los equilibrios, lo que sea del mundo espiritual, trascendental, cosmogónico, física cuántica, cosmogonía, medicina, todo lo que queráis que os ayude a estructurar la información que manejamos. ¿Vale? Entonces, esta llamada de conectar con Jochma y combinar, estudiar y respirar, ¿eh? Es la llamada a llenar ese vacío existencial, sin esperar un resultado. Yo estudio, yo respiro, medito, lo que vosotros queráis hacer, y va bajando información. Y como voy estudiando, voy viendo mapas, voy viendo estructuras y voy colocando esa información, no desde mi personaje contaminado de creencias, sino desde lo que estudio. Y con eso voy ascendiendo mi Tiferet y poniéndome en ese camino de vida de propósito cosmogónico. ¿Vale? Entonces, en la Binah tenemos que hacer el esfuerzo constante, donde decía, de construir las creencias, ¿vale? Ese trabajo de honestidad para cargarnos constantemente al personaje yesódico, para no quedarnos en una esencia interna inmutable, pues es el que tengo que hacer desde la Binah. O sea, el trabajo de, a ver, Binah, con la Binah hay que ser muy listo, hay que coger dentro de la Binah, están todas las sefirot, pues tendríamos que coger la Jochma de la Binah, que es la intuición de la Binah, y la Binah de la Binah y trabajar con ella, ¿no? Pero bueno, ya no me voy a meter ahí, que eso lo veremos en clases más avanzadas. Pero con la Binah hay que darle la tranquilidad, decir, entiendo tu estructura, escucho tu estructura, hay que darle seguridad. La Binah busca siempre seguridad. Y nosotros lo que queremos es avanzar y cruzar el abismo probablemente no es seguro. Si voy solo con la Binah, no cruzo el abismo. Necesito a Binah y a Jochma y a Binah. Necesito a papá y a mamá para que me suban a Keter. ¿Vale? Entonces, es verdad que necesito honrar la estructura de la Binah, pero a la vez que honro esa estructura, tengo que boicotearla por detrás e ir rompiendo esa estructura, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué más quería decir aquí? Resultados, bueno, lo veremos en lo profesional. Como decía, Binah va a buscar siempre la seguridad y es la que busca resultados, respuestas, resultados, etc. Binah es la respuesta, Jochma es la pregunta. En el mundo superior, la que nos da un acceso, o sea, la primera que está conectada con Keter, Keter pasa a Jochma, es Jochma. Jochma es la pregunta, Binah es la respuesta, Binah es lo seguro. Pero hay que hacer
oscilación constante. En cuanto llego a una respuesta de Bina, tengo que hacer una pregunta siguiente en Jochma. Esto es lo que me genera el flujo de Da'at. Esta copulación constante entre Jochma y Bina es Da'at. Es lo que es, imaginaros como si fuera el corazón, aunque el corazón es diferente, como el bombeo superior de nuestro cerebro, es como lo que está bajando energía. La copulación de Jochma y Bina genera el Da'at Elión, el Da'at superior. Y lo que es la copulación, la eh, oscilación, el intercambio de información entre las sefirot que hay abajo, la columna de Jochma, que es Geset y Netzach, y Gebura y Hod, y el resto, es lo que genera lo que se llama el Da'at Tachton o Da'at inferior, que va a subir información hacia arriba, y el Da'at Elión, es decir, lo que intuyo, lo que estudio, eso me genera el conocimiento o Da'at superior que nutre el resto del árbol. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy y os voy a proponer unas prácticas. Aquí tenéis alguna práctica del 1 al 10, qué nivel de paz interior tenéis, qué nivel de ansiedad o de estrés. Si no distinguís ansiedad o estrés, pues que estudiéis ambos conceptos. ¿Por qué estudiemos? Porque con Jochma me voy a escuchar y con el estudio de entender qué es el estrés y la ansiedad me voy a ordenar. Jochma, Bina. ¿Qué nivel de autoestima crees que tienes? ¿Cómo puedes usar el test de, bueno, os digo que podéis usar el test de Rosenberg, que lo tenéis en internet, y que estudiéis un poquito, que lo hagáis y luego hagáis alguna reflexión. ¿El test de Rosenberg me está midiendo la autoestima en Tiferet? ¿Me está midiendo el personaje yesódico? A ver qué veis por ahí. ¿Os observáis? ¿Aceptáis cómo estáis siendo? ¿Queréis cambiar? ¿No queréis cambiar? ¿Qué resistencias al cambio tenéis? ¿Practicáis respiración consciente o no? Cuando brilláis en alguna situación, ¿sentís ese orgullo henchido de la Tiferet o sois capaces de soltar enseguida? Ya sabéis que yo siempre os doy algunas pautas o ejercicios, pero que la idea es que os sirvan y os inspiren a que hagáis vuestros propios ejercicios. Y aquí una herramienta posible de anclaje, si queréis hacer una visualización del punto del corazón. El punto del corazón es Tiferet durante 22 minutos. Yo pongo 22 minutos o pueden ser 5 minutos, lo que seas capaz. Y visualizar una esfera de color dorado verde, es el color de Tiferet, hasta que sintáis esa calma, ese equilibrio. Podéis incluso visualizar el árbol y que estáis como completos y la vais expandiendo más allá de vuestros límites físicos hasta los demás seres humanos y salir al cosmos y ver cómo estáis pulsando vosotros esa energía y como hay un sol, un Tiferet cosmogónico que también está pulsando con vosotros. Bueno, hacer un ejercicio si queréis de visualización así, a ver qué sentís. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente, que ya solo quedan 2 clases.